Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí listos para un nuevo vídeo donde vamos a sumergirnos en una historia, bueno, en una reflexión más bien, que me ha tenido bastante pensativo últimamente. Si eres nuevo por aquí, déjame darte la bienvenida oficial y decirte que este es un espacio donde hablamos de todo un poco, desde experiencias personales hasta análisis de situaciones que nos sacuden el coco, siempre con una pizca de humor y mucha sinceridad. Si te gusta lo que ves, no dudes en suscribirte. La campanita también es tu amiga para no perderte ni un solo vídeo. Hoy el tema que nos convoca es un poco diferente. No vamos a hablar de viajes exóticos ni de las últimas tendencias de moda. Hoy vamos a hablar de arrepentimiento, de esas veces en las que el orgullo o la ceguera nos impiden ver la verdad, de cuando alguien nos advierte y nosotros, como si tuviéramos un escudo antirrazón, hacemos caso omiso. Y específicamente vamos a hablar de una situación que me está carcomiendo por dentro, algo que me pasó, y sí, lo voy a admitir públicamente, involucra a Can Yaman y a Demet Özdemir. Lo sé, quizás algunos ya estén frotándose las manos pensando en el drama, pero no se trata de alimentar el chisme, sino de una lección que aprendí, a costa de mi propia terquedad, y que creo que vale la pena compartir. Recuerden esos días, esos meses en los que la telenovela turca Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, arrasaba por donde pasaba. ¿Quién no se enamoró de la química entre Can y Sanem, esos personajes interpretados por Yaman y Demet? La serie fue un boom, un fenómeno mundial, y como muchos, yo también me dejé llevar por la ola. Recuerdo leer cada comentario, cada especulación, cada rumor que salía sobre ellos. La gente, el público, estaba completamente convencida de que su amor traspasaba la pantalla, que eran algo más que compañeros de trabajo. Y ahí es donde comienza mi mea culpa. Yo, en mi soberbia, me decía a mí mismo, es solo una serie, gente, relájense. Es actuación, profesionalismo. No hay nada más. Yo tan convencido de mi propia lógica, tan seguro de mi análisis racional. Demet, por su parte, recuerdo que en varias entrevistas, y sobre todo en sus redes sociales, intentaba mantener una postura más discreta, más prudente. Ella, con una elegancia y una madurez que ahora envidio, parecía tratar de bajar las expectativas, de poner un freno a esa vorágine de teorías sobre un romance fuera del set. Ella insinuaba, a veces con sutileza, a veces con más claridad, que no todo lo que se veía en pantalla era real. Pero claro, yo con mi escudo antiemociones, pensaba que simplemente era una forma de no alimentar más el fuego, una táctica de relaciones públicas para no complicar las cosas. Pensaba erróneamente que su prudencia era una cortina de humo para proteger algo que ella también anhelaba, pero que no podía hacer público. Qué equivocado estaba. Y luego estaba Can, él también a su manera se manifestaba, a veces con coqueteo, otras con declaraciones ambiguas que solo aumentaban la confusión. Yo, viendo todo desde mi atalaya, me sentía como un detective resolviendo un caso, convencido de tener todas las piezas del rompecabezas. Yo pensaba, claro, él juega a dos bandas, coquetea, da pistas para mantener la ilusión, sabe lo que la gente quiere ver. Estaba tan metido en mi propio análisis, en mi propia interpretación, que no me detuve a pensar en la posibilidad de que quizás, ellos dos estuvieran lidiando con una situación mucho más compleja de lo que yo, desde mi cómodo sillón, podía imaginar. No consideré ni por un segundo que Demet podría estar siendo sincera en su intento de separar la ficción de la realidad. El tiempo pasó, las grabaciones de Erkenci Kuş terminaron, y cada uno siguió su camino. Can continuó con otros proyectos, Demet también. Y los rumores, como era de esperarse, comenzaron a apagarse. Pero mi mente seguía dándole vueltas al asunto. Pensaba que la llama seguía viva en algún lado, que simplemente estaban esperando el momento adecuado para revelar su amor al mundo. O tal vez pensaba que el tiempo se encargaría de demostrar mi supuesta razón, y que en algún punto volverían a coincidir, porque bueno, la química era innegable. Pero no fue así. Y ese es el punto de inflexión de este vídeo. Ese es el momento en el que la verdad, como un balde de agua fría, me golpeó de lleno. Comencé a ver con otros ojos los vídeos, las entrevistas, las publicaciones de Demet. Empecé a notar con una claridad que antes me era esquiva, la consistencia de su mensaje. La coherencia entre sus palabras y sus acciones. Ella siempre fue muy clara en su intención de separar lo profesional de lo personal. Siempre mantuvo un perfil discreto y respetuoso, tanto con Can como con la audiencia. Y ahí fue cuando me di cuenta de lo injusto que había sido con ella,
de lo ciego que estuve al no escuchar sus advertencias, sus intentos de aclarar las cosas. Me había dejado llevar por mis propias ideas preconcebidas, por mis propias fantasías, y había ignorado la verdad que estaba frente a mí. Y no solo eso, también me di cuenta de lo machista que había sido, al asumir que la mujer siempre está detrás del hombre, que siempre es la que se deja llevar por el romance, mientras que él, en mi visión, era el que controlaba la situación. Asumí que ella, por ser mujer, estaba más inclinada a un romance, y que su actitud prudente era solo una fachada. Vaya error. No me di cuenta de que precisamente por ser mujer, ella podría ser la que más sensatez y madurez demostraba. No le di crédito a su capacidad de ser profesional, de ser ella misma, de tener sus propias decisiones. La metí en mi propia narrativa, en mi propio guión, y la despojé de su propia verdad. Y ahora, mirando hacia atrás, me arrepiento. Me arrepiento de no haberla escuchado, de no haberle dado el beneficio de la duda, de no haber reconocido su inteligencia y su claridad. Me arrepiento de haber participado, aunque sea mínimamente, en esa narrativa romántica que la involucró sin su consentimiento, sin su permiso. Y sobre todo me arrepiento de haber dudado de su sinceridad, de su capacidad de ver las cosas con claridad y de actuar en consecuencia. Demet tenía razón, y no la escuché. Y admitirlo públicamente, aunque me duela un poco el orgullo, es una forma de pedir perdón, no solo a ella, sino también a mí mismo. No sé si ella alguna vez verá este vídeo, ni siquiera sé si le importa lo que yo pueda pensar o decir, y con razón. Pero esto no es sobre ella, es sobre mí. Es sobre mi propia necesidad de reconocer mis errores, de aprender de mis experiencias y de ser una persona más consciente y respetuosa. Es un ejercicio de honestidad, de autoanálisis, para no volver a caer en los mismos errores. Y si alguien se siente identificado con esto, si alguna vez también han ignorado las palabras de alguien, si se han dejado llevar por sus propias ideas preconcebidas, espero que esta reflexión les sirva de algo. No se trata de culparse, sino de aprender y crecer. Y volviendo a Khan, lo mismo aplica. También lo metí en mi propia narrativa, asumiendo que él tenía un papel específico en todo este drama. Lo convertí en mi mente en un galán que jugaba con los sentimientos de la gente y en realidad, solo era una persona que, como todos, estaba lidiando con las circunstancias. Le adjudiqué un rol que quizás no era el suyo, le coloqué en un pedestal sin tener toda la información, y lo hice simplemente porque encajaba en mi visión de la historia. Pero, ¿quién soy yo para juzgar sus intenciones? ¿Quién soy yo para decidir qué sentía o pensaba? Nadie. Y esa es otra gran lección que he aprendido. Debemos ser más cuidadosos con nuestras interpretaciones, más respetuosos con la individualidad de cada persona, y sobre todo, más dispuestos a escuchar lo que nos dicen, en lugar de proyectar nuestras propias fantasías en ellas. Esta experiencia me ha enseñado que la verdad, muchas veces, es más simple de lo que pensamos. Que no siempre hay dobles intenciones ni significados ocultos. Que a veces las personas son lo que dicen ser, y que nuestra tarea es escuchar y creer, en lugar de asumir y especular. Me ha enseñado la importancia de la empatía, de ponernos en el lugar del otro, de entender su perspectiva, en lugar de juzgarlo desde nuestra propia posición. Y también la humildad de reconocer cuando nos equivocamos, de pedir perdón cuando hemos lastimado a alguien, aunque sea de forma indirecta. En el caso de Demet, creo que subestimé su inteligencia, su madurez y su capacidad de decisión, y eso es algo que debo reconocer y cambiar en el futuro. Este no es un vídeo de chismes ni de teorías conspirativas, es un vídeo de introspección. Una reflexión sobre mis propios errores, sobre mi propia terquedad, sobre mi propia ceguera. Y espero que les sirva de algo, que los haga pensar, que los haga cuestionar sus propias ideas y sus propias acciones. Porque todos, en algún momento, nos equivocamos. Todos, en algún momento, cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos, crecer como personas, y esforzarnos por ser mejores cada día. Y hoy, después de mucho pensarlo, me siento aliviado de poder admitir que me equivoqué, que Demet tenía razón y yo no la escuché. Y bueno, creo que ya he dicho todo lo que tenía que decir. Esta reflexión ha sido, en cierta forma, catártica. Me ha ayudado a liberar un peso de encima, a ser más honesto conmigo mismo y con ustedes. Gracias por escucharme, por acompañarme en este viaje de autoconocimiento. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y sobre todo, que les haya hecho pensar en la importancia de la humildad, la empatía y el respeto hacia los demás.
Si han llegado hasta aquí, les doy las gracias de corazón, significa mucho para mí. Hemos explorado hoy esa idea de que a veces nos cerramos en nuestra propia perspectiva y nos negamos a ver la verdad. Hemos analizado un caso específico que me tocó vivir, un caso que involucra a Can Yaman y a Demet Özdemir, donde mi terquedad y mi propia interpretación me llevaron a conclusiones equivocadas. Y a través de todo esto, hemos llegado a la conclusión de la importancia de escuchar, de empatizar y de ser humildes, reconociendo cuando nos equivocamos. Hemos visto que la verdad, muchas veces, está frente a nuestros ojos, solo debemos tener la disposición de verla y escucharla. Quiero agradecerles una vez más por su tiempo, por su apoyo, por ser una comunidad tan increíble. Me encanta compartir mis pensamientos, mis experiencias y mis reflexiones con ustedes. Y por supuesto me encantaría leer sus comentarios, saber qué piensan sobre este tema, si alguna vez han pasado por una situación similar, y qué les ha enseñado. No tengan miedo de compartir sus historias, sus ideas, sus opiniones. Este es un espacio de diálogo, de aprendizaje mutuo. Y antes de despedirme no puedo dejar de recordarles que me ayuden a seguir creciendo en esta plataforma. Si les gustó este vídeo, les invito a que le den un me gusta, a que lo compartan con sus amigos y familiares, y sobre todo, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Y no se olviden de activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que suba un nuevo vídeo. Recuerden que cada me gusta, cada comentario, cada suscripción, es un gran apoyo para mí, y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Muchas gracias por todo, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.